A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo, la paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y su Ahle Bayt purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a Islam en casa. Dice el Sagrado Corán, Bismillahirrahmanirrahim: si aquellos que acumulan malas obras y están rodeados por sus pecados, esos son la gente del fuego, en él estarán eternamente. Hoy vamos a hablar un tema el cual nos pasa a nosotros día a día. Digo nosotros, me incluyo, porque no somos inmaculados, y es el pecado. Pregunta: ¿qué es el pecado? El pecado es cometer lo que Dios ha prohibido, es decir, infringir o pasar los límites establecidos por Dios. No importa qué pequeño o grande sea el pecado, siempre delante de los ojos de Dios será igual. No que es que yo hice una cosa pequeña, que es que se habló. No, es igual el pecado delante de los ojos de Dios, grande o pequeño que tú lo creas. El profeta nos dice a nosotros: no miren lo pequeño del pecado, sino a quien desobedeciste. Cuando se habla del pecado, se habla en realidad de ir en contra de los mandatos de Dios Todopoderoso. Pero desde el punto de vista del profeta y los sagrados imames, es diferente la concepción del pecado, ya que ellos son inmaculados, es decir, no cometen pecado alguno, están exentos de ellos. Ellos ven el pecado como algo feo, ¿sí? Como si fuera, póngale basura, como si fuera, inclusive, puede ser, póngale, perdóname la expresión, como excremento. Lo ven feo y se alejan de ello. ¿Cómo podemos dividir los pecados? Los pecados se dividen en kabir y obviamente veniales, los cuales son aquellos que se oponen ligeramente a la norma y son fáciles de perdonar. Los pecados grandes, que son los kabir, son los que el Corán y los hadices nos dejan claro lo que acontecerá en caso de que lo hagas, que tu morada es el infierno, como el politeísmo, como el asesinato, como el adulterio, como la usurpación de los bienes de los demás, incluido inclusive el de los huérfanos, que es peor, y como la usura. La gente piensa a veces que es que la usura, no, es que yo soy un empresario y yo te cobro a vos el 20-30%, no, así no es. Eso es pecado, eso es haram. Ahora bien, es claro que por nuestro proceder, muchos de los pecados que se realizan tienen una consecuencia en este mundo. Tienen una consecuencia. Aquí hay un efecto por lo que haces día a día. Así como cuando uno come tanta comida, pues solamente te puede servir, y cuando te excedes, te puedes enfermar. ¿Sí? Así como con el ruh, el espíritu, vos haces oraciones, creces, y cuando no haces oración, pues obviamente estás apagado. O así como cuando vas al gimnasio, quieres que el músculo crezca, haz ejercicio, entonces el músculo crece. Si no, pues obviamente va a permanecer en su lugar. ¿Cuáles son esos pecados que tienen esa consecuencia en este mundo? Como la pérdida de la reputación, e inclusive la muerte precipitada. Más adelante lo vamos a explicar, pero inclusive el Imam Ali, él salam sobre esto. Ustedes leen la sura en el Dua Kumail que hacemos todos los días, todos los jueves, perdón, en la noche, dice: oh Allah, perdóname aquellos pecados que aprisionan la súplica. Oh Allah,
perdóname aquellos pecados que atraen aflicciones. Oh Allah, perdóname aquellos pecados que atraen el castigo. Nosotros hacemos unos pecados y nos traen ese tipo de cosas, aflicciones, castigo. Inclusive la súplica no llega a la subhanahu wa ta'ala, inclusive nuestro dinero se reduce, ¿sí? El sustento se reduce y uno no sabe por qué. No es por el pecado que estás cometiendo, es por el pecado. Sagrado Corán dice, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Sura 4, lea 31. Si evitar los pecados mayores que te están prohibidos, te absolveremos de tus fechorías y te admitiremos en una morada noble, dice el Sagrado Corán. Cuando uno obviamente se abstiene de los pecados grandes, los pecados pequeños, la zona tala te dice, bueno, listo, te los tapa, él corrige y dale. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Usted lo acaba de mencionar, inclusive hablaba sobre el Dua Kumeili. Sura 7, aleya 50 y 152. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En verdad, a quienes tomaron el becerro, pronto les alcanzará el enfado de su Señor y sufrirán la humillación en esta vida. La mejor forma de conocer las consecuencias del pecado es conociendo el efecto que tendría en nosotros. Es conociendo ese efecto. Para eso obviamente hay que leer y fortalecer obviamente esta creencia. Si yo hablo mal de una persona, ¿qué dicen los hadices sobre eso? Si nomás decimos que cuando una persona está hablando nosotros la interrumpimos, es como si le dañáramos la cara a la persona. ¿Mm? Si decimos que los hadices dicen que aquellos que viven de la usura el día del juicio, Allah subhanahu wa ta'ala les dirá que se levanten y tienen el estómago tan lleno que no se pueden levantar. ¿Cómo es el tema? Conocer el efecto del pecado. No necesitas experimentarlo, porque los hadices están, ¿qué haces si los cometes? ¿Qué haces si hablas mal de la persona? ¿Qué haces si hablas mal, como dicen nosotros en el adagio común, pochinche o cosas así? ¿Qué haces? Hay un efecto en eso. Imam Sadiq alayhi salam dice que cuando una persona comete un pecado, aparece una mancha en su corazón. ¿Sí? Y si se arrepiente, la mancha se borra. Pero si uno continúa cometiendo el mismo pecado, prácticamente uno ve que esa mancha se expande en todo el cuerpo como una enfermedad terminal. Hasta que obviamente cubre tu corazón, cubre tu alma totalmente. El efecto del pecado es una cosa muy sorprendente en el ser humano. El aura, la cara, tu día a día, todo te cambia. Al pecador, todo se le cambia. El Imam Ali alayhi salam dice, los pecados son las causas de todas las aflicciones en la vida de uno. Incluso una cicatriz o una caída en el suelo. El Sagrado Corán dice, todo lo malo es tuyo y lo bueno es mío. Uno no se busca el pecado. Uno se busca los errores. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dice que si uno entra a un mal lugar, no tiene después derecho a querellarse. Es decir, si uno le dice, ¿usted por qué entró allí? Usted no tiene... ¿Cómo se queja? No, que es que yo no era y entraste a un mal lugar, ¿qué haces allí? Como cuando hablas con tal persona, ¿cómo te puedes hacer querellar? No, que es que yo no era, pero andas con él. Por eso uno tiene que inclusive saber con quién anda y con quién no anda, porque esos pecados que la persona tiene indirectamente te pueden afectar a ti. No obviamente delante de la subhanahu wa ta'ala, sino delante de la comunidad. Te afecta y te catalogan por ese lado. El Imam Sadiq alayhi salam nos hace una categorización de los pecados. Los categoriza en 4 partes. Dice lo siguiente, dice primero, los pecados que quitan las bendiciones, ¿cuáles son? Papel y lápiz, anote. Los que quitan las bendiciones son el lado presión, oprimir a otro.
2. El descuido del deber. Sus responsabilidades con su familia, sus responsabilidades con su esposo, e inclusive la oración. Sus deberes como musulmanes, dejarlo. Esos son los pecados que quitan las bendiciones. Se te van. 2. ¿Cuáles son los pecados que causan arrepentimiento? ¿Sí? Los que obviamente te arrepentís de hacerlo y a la vez tenés la oportunidad de obviamente pedirle perdón a Dios, pedir el arrepentimiento, que si no lo haces, vas al infierno. Asesinato, cortar con los parientes cercanos y no pagar el zakat. Esos te llevan a que te arrepientas. Cometiste, bueno, repetite. Se ve en Jor, en Karbala, el imam José le dejó una sola palabra y volteó completamente su vida. Una sola palabra de todo lo que había hecho antes. Dice que una vez un amigo del imam Sadiq tenía un vecino, ¿no? Y siempre iba él era estudiante del imam Sadiq, y él siempre iba y el vecino lo aconsejaba: no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Entonces él dijo: mire, yo tengo tanto pecado que ya no, mi vida ya no pasa absolutamente nada. Estoy esperando como quise morirme. Le dije: pero si usted va yendo al imam Sadiq, dígale que haga pues cualquier cosa por mí, que yo me alejo del pecado. Esa persona dijo: listo. Se fue por donde el imam Sadiq y le explicó la situación. Antes, obviamente, de que le explicara la situación, el imam Sadiq le dijo: dígale a él que no coja plata haram y que deje de pecar, que yo le soluciono el pasado a él. Dígale que haga eso. Que haga eso, que yo le soluciono el pasado. El arrepentimiento es lo que la Subhanahu wa Ta'ala más le gusta al ser humano. Que se arrepienta, que llore. Busquen el Sahifatu Sajadiyya del Imam Sajjad. Hay una súplica especialmente para que nazca el arrepentimiento. Si a alguno le es difícil sentarse a llorar, no, lean la súplica. Y la súplica te da un efecto en uno que hace que nazca tu arrepentimiento. El tercero de los pecados que están categorizados, ¿cuál es? Los pecados que conducen a la desgracia, dice el Imam Sajjad. ¿Cuáles son? Alcohol, apostar y criticar. El alcohol, obviamente, el que rece sabe en las narraciones que por más de 40 días su oración no es aceptada. Cuando la persona toma alcohol, Audu Bilah, 40 días dicen las narraciones que su oración no es aceptada. Ah, pues entonces yo no rezo por 40 días. No, señor. Si no reza, tiene que pagar esa oración. Fuera de que el alcohol, obviamente, cuando se destapa la botella, dice que se destapan todos los males del mundo. Es criticar a las personas. Critican y critican a las personas. Y no se ven ellos mismos. Dice los imames que antes de uno empezar a criticar, tiene que verse uno sus errores. El cuarto, ¿cuál es? Los pecados que precipitan la muerte, que te llevan a la muerte. ¿Cuáles son? El descuido de tus padres. Olvídate de tus padres. Antes que tenemos papá y ni quieran para visitar. Se olvidan de los viejos. Vayan del viejo, saluda al viejo. Saluda al viejo. Respeten al viejo siempre. Con el mayor de los respetos. ¿Cuál otro más? Falso juramento y adulterio. Adulterio y falso juramento. No, que es que yo lo vi, no, usted no vio nada. Deje de mentir. Entonces el Imam Sajjad alayhi salam nos representa 4 formas de cómo obviamente están los pecados. 1. Los pecados que quitan las bendiciones, que son la opresión, el descuido del deber, cualquiera que sea. 2. Los pecados que causan arrepentimiento, que son el asesinato, cortar relaciones con los parientes cercanos y no pagar el zakat. 3. Los pecados que conducen a la desgracia, como son el alcohol, apostar y criticar. Y 4. Los pecados que precipitan la muerte, como son descuidarse de los padres, falso juramento y adulterio. La persona pecó y demás, la Audu Bilah.
Pregunta: ¿cómo puedo expiar los pecados? Según nuestras narraciones, nuestros hadices, ciertas cosas hacen que los pecados obviamente los expiemos. La más conocida de ellas, ¿cuál es? El arrepentimiento. Dice el Sagrado Corán: Bismillahirrahmanirrahim, Sura 20, ley 82. Dios aceptará el arrepentimiento de los pecadores y perdonará sus pecados, cualesquiera que sean. Incluso golpearse, hacer un dedo, hermanos, es una forma de expiar pecados. Estaba caminando y se golpeó el dedo chiquitico y se le mansa allá, que cuando usted se golpea es una forma de expiar pecados. Por lo general, detectar un pecado y un acto justo puede ser posible a través de las narraciones y el Sagrado Corán. Porque en muchos casos el intelecto no sabe si un acto es pecado, y Dios, con su conocimiento y sabiduría, te lo explica. Cuando las personas se mueren, obviamente, a veces que tienen esa muerte tan pesada, fatal, es una forma de expiar pecados. Las enfermedades, forma de expiar pecados. El faraón nunca se enfermó, dicen, en todo el tiempo, nunca de su vida, ni una gripita ni nada, pero cuando le llegó la muerte le llegó fuerte. Así que los pecados también pueden hacer que uno pierda la misericordia. Dice que el profeta Deilán entró a un lugar con los compañeros a la casa de una persona, y la persona se quedaba en los platos en esa época y no se la rompían. El profeta le dijo: ¿y siempre sucede esto? Sí, profeta, a mí se me quedan los platos. No pasa nada. El profeta le dijo a todo el mundo: vámonos de aquí, que este hombre ya Dios le quitó la misericordia. Mucho pecado. Como levantarse en la sala de tu ley, no pueden. O levantarse al Fajr. El pecado, dice el Imam Ali, es que no te deja levantarte a veces de hacer las oraciones. Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam dice: aquel que disfruta al cometer un pecado, Dios lo hará probar la humildad en lugar de ese placer. Es decir, la humildad quiere decir la desgracia aquí. Cuando se cometen los pecados abiertamente, se convierten en pecados prácticamente de la comunidad, porque hay un pecado que es propio y un pecado que es social de la comunidad. El propio, el que usted está en su casa, la udubilá, y toma alcohol. Usted se arregla con la subhana wa ta'ala. Pero si usted llega al alcohol como musulmán y lo saca a la comunidad, tiene problemas. Porque es un pecado ya social. Hay que decirle: hágame el favor, ponerle control. Dice que el Imam Ali alayhi salam, en la época de él, había una persona que se fue a una taberna por allá, empezaron a tomar trago, hicieron tanto alboroto en la taberna que el Imam Ali alayhi salam le dijeron, y lo llamó, le hizo bajar la camisa hasta la cintura, le descubrió obviamente la espalda y le dio 80 latigazos. Después de los 80 latigazos le pegó 20 más, y él dijo: 80 por el pecado, y los 20 más porque estamos en el sagrado derramado. Bueno, se fue pan de Moabia. Pero esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Miren, todo en la vida tiene una línea, un control. Luz roja te pasas, te multa. Las fronteras tienen, obviamente, claro dónde termina un país y dónde comienza el otro. Si te metes 1 centímetro en el otro lugar, sos objeto de una agresión. Todo en la vida tiene un límite. Así es mismo Dios es con nosotros. Nos ha puesto límite, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Arrepiéntanse del pecado que hagan, aléjense del pecado. E incluso, cuando uno tenga un pecado, tengan remordimiento. Que ese remordimiento sirve para expiar el pecado. El profeta Deilán dijo: el remordimiento es arrepentimiento. Les aconsejo que se alejen del pecado y que busquen a Dios para que obviamente los libere y los ayude a no cometer pecado. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.